Aborto. Una ley aprobada, pero no regulada. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, que promulgó el Poder Ejecutivo, despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, además de habilitar la objeción de conciencia de los profesionales que no estuviesen de acuerdo con esa práctica. Es una problemática grande que tienen desde la administración, porque nosotros del total de ginecólogos que hay en la provincia, si no me equivoco, son 4 o 5 los médicos que no son objetores de conciencia. No tan solo el ginecólogo puede dar respuesta, ¿no? Hay médicos generalistas, como te digo que es una práctica ambulatoria y medicamentosa, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser un médico especialista en ginecología y obstetricia el que inicia la práctica. Que las pacientes que vienen con interrupción legal del embarazo se están cumpliendo todos los protocolos y se está solucionando hasta la fecha. Con esta ley se consagra el derecho de personas con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención post-aborto en los servicios del sistema de salud. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años, deberán tener un acompañante o referente afectivo. En tanto, las personas mayores a 16 tienen plena capacidad para prestar su consentimiento. El domingo 24 de enero entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de manera que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicinas prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de esta práctica. Pero no todo es tan sencillo de concretarse en este país, y menos en la provincia de Jujuy. Pero yo el consejo que doy, que es lo que hubiésemos deseado con todo el alma que ocurriera con esta pequeña en enero de 2019, es que si tienen un obstáculo para acceder al aborto con la palabra que estoy diciendo, aborto, no inventemos que la cesárea es un aborto, que adelantar el parto es un aborto, no. Hablo de aborto, de que se interrumpa el embarazo y la vida del feto. El consejo que doy es que salgan del lugar en el que las están obstaculizando y resolvemos el aborto en otro lado. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Y después haremos lo que haya que hacer, ¿no? Como vamos a hacer en el caso de la pequeña de San Pedro, demandas contra el Estado que no garantizaron un derecho, ¿no? Que hoy está mucho más garantizado, digamos, que antes. Como los sistemas de salud son provinciales y la gestión está a cargo de las provincias lo que tienen que hacer es elaborar los protocolos para implementarla la ley. Y eso todavía no se hizo. Entonces, tenemos la ley, tenemos el decreto reglamentario del presidente y no tenemos un procedimiento hecho para cada una de las jurisdicciones. Por lo tanto, la ley hoy no está del todo aplicada, digamos, a pesar de estar vigente, a pesar de ser de orden público, falta que las provincias elaboren los instrumentos para aplicarlo. Es el tiempo que a nosotros nos va dando para ir presentando las acciones para que no se aplique, por lo menos para suspender hasta que discutamos la constitucionalidad de la ley. Eso es lo que pasó ayer en Chaco, pero la jueza de Chaco ayer lo que ella resolvió solamente se aplica para la provincia de Chaco. Claro. Por lo tanto, hoy en toda la provincia de Chaco no se puede aplicar la IVE, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. En el resto del país la ley tiene vigencia y una vez que se vayan haciendo los protocolos se irá aplicando, ¿no? Y ahora ya con este nuevo modelo de IVE, ¿en qué varía? En que hasta las 14 semanas y media ya no tenemos la mujer no tiene que ir a dar explicaciones, ni le tenemos que preguntar el motivo por el cual desea interrumpir su embarazo o qué lo llevó a esa situación. Como se hacía antes. Entonces, con la ILE. Claro, antes había que hacer toda una serie de justificación, sería, ¿no?, en la historia clínica, y hacer un marco en el cual ese embarazo tenía que ser producto de una violación y la mujer lo tenía que manifestar, o bien poner en riesgo su salud integral o su vida. Ahora, con esta nueva ley, es un derecho y es una interrupción voluntaria en donde la mujer manifiesta la voluntad y el equipo tiene que dar respuesta. O sea que lo que tiene que pasar ahora con esta nueva ley, que ya es clara, cosa que no lo era antes, los hospitales tienen que buscar la manera que esa mujer sea atendida, recibida, y si el hospital no tiene
quien lo haga de ser derivada, no como era hasta ahora de que le decían acá no se hace, busca dónde. Esta semana, y con días de diferencia en 2 provincias, se realizaron pedidos para practicar abortos y solo en una se concretó. En Chaco, una magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de ciudadanos y la práctica debió suspenderse, no sin causar polémica e innumerables respuestas y presentaciones legales. La jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo civil y comercial número 19 de Resistencia Chaco, decidió hacer lugar a una medida cautelar contra la ley 27.610, pero no así contra la ley 27.611, que salieron juntas, y ordenó suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En la medida cautelar, los solicitantes argumentaron que la ley IVE restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia del derecho a la vida del niño por nacer. Por eso pidieron que la respuesta de la justicia sea rápida y eficaz. Sin embargo, en Quilmes, provincia de Buenos Aires, la doctora Estefanía Siofi, trabajadora de una sala sanitaria del Bajo Flores e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, fue la primera en recetar misoprostol y así concretar su primera IVE, amparada por la ley 27.610. Es muy emocionante poder escribir la palabra voluntaria en la historia clínica y hacer esa receta, firmar ese consentimiento que nombra la ley 27.610. Pero sobre todo me parece que es lo mismo que veníamos haciendo antes, solamente que ahora lo que hacemos es acompañar a las personas sin pedir justificativos, sino que con su sola voluntad alcance para acceder a un aborto seguro. En la provincia de Jujuy fueron varios los casos que conmocionaron a la sociedad y lanzaron a viva voz la necesidad de interrumpir embarazos no deseados. En el año 2019, una niña de 12 años fue violada y embarazada por un vecino en la ciudad de San Pedro. El caso causó espanto y fue bisagra, porque la niña fue obligada a esperar una semana y se le realizó una microcesárea para extraer a la bebé, que posteriormente falleció. Lo mismo ocurrió en 2020 con una niña de Monterrico que fue violada y presentaba un embarazo gemelar. En ambos ejemplos, no se contempló la interrupción legal del embarazo, que está prevista desde 1921 en el Código Penal para este tipo de casos. En el caso de la niña ya era legal el aborto porque era una violación absolutamente indiscutible por la edad de la niña, no había debate posible y sin embargo no pudo acceder al aborto, ¿no? Que era legal y que claramente era legal. Por lo tanto es un problema que es muy probable que sigamos teniendo, ¿no? Donde convencen a las niñas y a las madres de que el aborto es el peor camino. Para asombro de todos, estos episodios no fueron olvidados y por más polémica que hubo entre los grupos pro vida y pro aborto, calaron hondo en la conciencia de los jujeños por la violación de lo elemental, el derecho a decidir. Esta ley se tendría que garantizar, ¿no?, en todo el territorio argentino y que en las distintas provincias genera mucha incertidumbre, ya que no se conoce a ciencia cierta cómo lo va a implementar el Estado provincial y nacional, ¿no? Hoy, la interrupción voluntaria del embarazo es ley, y en caso de que haya algún impedimento para la solicitud de medicamentos o la concreción de la práctica, el Gobierno Nacional habilitó un formulario para denunciar. ¿Era necesario llegar a tanto?